Bienvenido seas tu podcast escucha, tu podcast favorito, el podcast de Julio Suárez con, ya tú sabes, podcast escucha Julio Suárez, tú que ya estás aquí presente en este episodio número 79, podcast escucha, un aplausote para ti. Ahí le pusimos el botón equivocado al principio, pero me recuperé y ahora te estoy explicando exactamente lo que hice, podcast escucha, y pues no sé si te interesaba. Si te interesa o no te interesa. Sí, a huevo, claro que sí. Dale, Claro que largas sí, el güey. tiro porque Sí, si lo sí, pierdes, sí, pierdes el Tú ya camino. puedes llamarme Julio Suárez. Podcast escucha, muchísimas gracias otra vez, un aplausote para ti de nuevo por estar aquí en este tu podcast favorito, el podcast de Julio Suárez. En este episodio podcast escucha, todo lo que tengo es tuyo. Y yo sé que eso suena un poquito así como romántico, podcast escucha, que yo te esté diciendo, hey, todo lo que yo tengo es tuyo. Pero no, podcast escucha, en este episodio, que ojalá y sea un episodio un poquito más corto que lo usual, podcast escucha, no soy yo el que te estoy diciendo eso a ti. No soy yo el que te estoy diciendo que todo lo que tengo es tuyo. Sino más bien es Dios que nos está diciendo a nosotros como sus hijos que todo lo que Él tiene es de nosotros. Es una parte de la Biblia, podcast escucha, en el Evangelio de San Lucas, que realmente esta semana, este día especialmente, está llamando mucho mi atención. Y yo quería compartir contigo en este breve episodio, podcast escucha, o más bien más breve de lo usual, porque esta parte, esta frase de un papá que ama tanto a sus hijos, pues no sé, ha tenido tanto impacto y ha estado en mi mente por toda la semana. Podcast escucha. El caso es de que estoy feliz de que estés aquí y muchísimas gracias por poner atención, por darme tus oídos, por prestarme tus oídos. Podcast escucha todos estos episodios, como ya te he dicho antes y te lo vuelvo a repetir, no me lo tomo a la ligera. Podcast escucha es muy... Me halaga que de repente veo que hay gente que está escuchando constantemente todos los episodios, podcast escucha, y está chido. Me siento agradecido contigo y sobre todo ojalá y este podcast haciendo, pues qué sé yo, teniendo más bien un efecto positivo en tu vida para la gloria de Dios. ¿Verdad que sí? Otra vez. Sí, A huevo, claro que sí. Dale, Claro que largas sí, el güey. tiro porque Sí, si lo sí, pierdes, sí, pierdes mon. el camino. Podcast escucha. La razón por la cual quise titular este episodio con esta frase tan fuerte de que todo lo que tengo es tuyo, todo lo mío es tuyo. Viene de una historia pero muy conocida, podcast escucha, de las Sagradas Escrituras. Y esta historia, curiosamente, solamente la encontramos en uno de los evangelios, en el Evangelio según San Lucas. A menos de que esté equivocado, pues ahí si estoy equivocado, tú me dices, no, güey, pues también están los otros evangelios, bueno, pero la verdad, podcast escucha, a lo que yo sé, solamente se encuentra en el Evangelio de San Lucas, pero es una historia muy bonita, es una historia muy profunda, es una historia, podcast escucha, que realmente se puede hacer un retiro entero, se puede hacer 12, qué sé yo, 13, 15 episodios enteros, si nomás nos enfocamos en diferentes versículos de esta historia, en diferentes frases de esta historia, que realmente llegan al corazón, podcast escucha. Pero en este día quería hablarte precisamente de una frase tan importante como la cual dice este padre: todo lo que yo tengo es tuyo. Y esta parábola, podcast escucha, de la cual te estoy hablando, es la parábola tan conocida del hijo pródigo. Y básicamente
en la parábola que empieza en el Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículo 11 en adelante. Empieza en el versículo 11, podcast escucha, cuando Jesús habla y cuenta esta historia, podcast escucha acerca de este hombre que tenía 2 hijos y tenía el hijo mayor, lógicamente, ¿verdad? Y el hijo menor. Y el hijo menor de repente se le ocurre preguntarle a su padre, o pedirle más bien a su padre, lo que le toca a él de la herencia. Y ya hemos hecho episodios acerca de estos pasajes bíblicos aquí en esta historia, en esta parábola del hijo pródigo, podcast escucha. Pero básicamente, si no conoces la historia, pues, qué sé yo, léela. El caso es de que el hijo menor se va y desparrama la parte de su herencia, podcast escucha, y cuando está lejos y ya desparramó toda la parte de su herencia, y allá en la tierra lejana, lejos de la casa del padre, el hijo pródigo, pues de repente se ve en tanta necesidad que empieza a cuidar puercos, podcast escucha, y tenía tanta hambre que hasta quería comerse lo que le estaban dando de comer a los puercos, podcast escucha. En otras palabras, había bajado tanto sus valores que estaba tan vacío dentro de sí mismo que estaba dispuesto a rebajarse, podcast escucha, a comer la comida de los cerdos, de los puercos, podcast escucha. Pero en ese momento como que recapacita y regresa a la casa del padre, podcast escucha. Y es una historia tan maravillosa y es una historia tan bonita. Pero hoy no me quiero enfocar en ese primer hijo. Hoy no me quiero enfocar en ese primer hijo, podcast escucha, que pues cronológicamente sería el segundo hijo porque es el menor, ¿verdad? Pero no me quiero enfocar en ese hijo, en esta historia, podcast escucha. Hoy quisiera un poquito enfocarme en el segundo hijo, podcast escucha, que es el que no se fue. Es el hijo mayor, el más responsable, el que se quedó a ayudarle a su papá día tras día, podcast escucha. Y quisiera empezar en el versículo 25 de esta historia, del capítulo 15 del Evangelio según San Lucas, podcast escucha. Y es cuando el hijo pródigo, el hijo menor, regresa. Pobre, me imagino, hay una pintura del hijo pródigo que sin una sandalia, ¿verdad? Regresa sucio, porque estaba trabajando con los puercos, regresa arrepentido, regresa quizás hasta con un miedo, qué sé yo, qué le voy a decir a mi papá, regresa con vergüenza, me imagino, podcast escucha. Pero el padre amoroso que representa aquí, pues lógicamente Dios, en esta parábola, podcast escucha, lo recibe con tanto amor, y hay tantas cosas específicas de esta historia que te digo, podríamos hacer un episodio en cada frase, se podría decir, de esta parábola, podcast escucha, como cuando dice, cuando todavía estaba lejos, el padre lo vio y salió corriendo hacia el hijo, y no hombre, podcast escucha. Pero si me quedo aquí pensando en cada una de las frases importantes de esta historia, de esta parábola que Jesús dice, me voy a quedar aquí hasta mañana, ¿verdad? El caso es este, podcast escucha, que quiero contarte básicamente esto como contexto, ¿verdad? Regresa y el padre lo abraza, lo besa. Podcast escucha, le pide a sus sirvientes que le vayan a traer una nueva ropa, que le vayan a traer nuevas sandalias, que le vayan a traer anillos para sus manos. Manda a matar el becerro gordo, podcast escucha, porque van a empezar una fiesta en celebración de que este hijo suyo, que él ya había dado, se podría decir, por muerto, que él ya había dado por desaparecido, ha regresado a la vida, podcast escucha, y el padre está tan feliz de que este hijo que se había alejado de su casa regresó, que hay una fiesta. Y ahí vemos la misericordia tan grande, la misericordia tan poderosa de Dios, podcast escucha, que pienso que cada uno de nosotros podemos experimentar cada vez que vamos
a la sagrada confesión. Podcast escucha, ese sacramento tan poderoso, tan bueno, tan misericordioso que Dios nos ha dejado. Podcast escucha, y si no te has ido a confesar últimamente, yo te recomiendo, vete a confesar, güey, no mames. Vete a confesar. El caso es, podcast escucha, que hoy no quiero enfocarme tanto en la historia de este primer hijo, el más pequeño, el más joven, que se fue y la cagó y después regresó, y Dios, su papá bueno, lo recibió. Podcast escucha. En este episodio quiero enfocarme en el segundo hijo. El segundo hijo, este hijo que no desobedeció a su papá. Este hijo que tuvo que ver la tristeza que su papá sintió. Tuvo que ver la tristeza que su papá sintió cuando el hijo menor se largó de la casa, básicamente dando por muerto a su papá. Básicamente, porque lo dio por muerto, porque básicamente le dijo, dame la parte de mi herencia, ¿verdad? Y la herencia no se recibe hasta que el papá muere. Entonces, básicamente, podcast escucha, este hijo mayor tuvo que ver no solamente que el hijo menor le faltó al respeto, le faltó al respeto a su papá, de él mismo también, sino que él vio y sintió y presenció, podcast escucha, la tristeza que el papá sintió a través de la mala selección, del mal acto, se podría decir, podcast escucha, del hijo menor. Yo no sé si tú tienes hermanos o no tienes hermanos, pero se siente feo, ¿verdad? Se siente feo cuando de repente ves que uno de tus hermanos, una de tus hermanas está de repente, como sus acciones han herido a tus papás en el fondo de sus corazones, a pesar de que quizás tomaron esas acciones sin pensar en herir a tus papás. Se siente feo cuando de repente, podcast escucha, ves que tus papás han sufrido, ¿verdad? Por las acciones de este hermano o de esta hermana, podcast escucha. Y yo me imagino aquí al hijo mayor, como con ese quizás hasta tristeza y quizás un poquito de resentimiento, como hey, este vato hizo herir a mi papá, hizo herir a mi mamá. Y en este caso del hijo pródigo, mi papá sufrió mucho cuando se fue de la casa. Y yo no sé, de repente quisiera pues ponerme en los zapatos de este hijo mayor, ¿verdad? Que día tras día estuvo quizás hasta sacrificándose, que día tras día de repente pues estuvo como negándose cosas, negándose gustos, podcast escucha, quizás porque sentía que el dolor de este hermano, de este otro hermano que él tiene, le había causado tanto daño a su papá, quizás porque este hermano había desparramado las riquezas de su papá, quizás este hijo se sentía como, quizás hasta por amor al papá, se sentía como que no quería, podcast escucha, ser extravagante, no quería de repente darse el gusto de comprarse cositas. Y te voy a decir por qué, porque después en la historia vamos a ver qué le reclama al papá, ¿verdad? El caso es que no quiero que juzguemos tanto a este segundo hijo, pero quiero que quizás lo entendamos un poquito más, podcast escucha. Y ahí empieza la historia, ¿verdad? De este segundo hijo. Bueno, ahí no empieza, pero aquí vemos que de repente este hijo viene como al protagonismo de esta historia, podcast escucha, porque la palabra de Dios dice que cuando el hijo pródigo, el hijo menor, regresó arrepentido y todo eso, y el papá empezó la fiesta, el hijo mayor estaba trabajando y regresa a la casa y ve que de repente hay una fiesta, ve de que de repente hay un alboroto, y la palabra de Dios, podcast escucha, en la cual me quiero enfocar en este día, en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Quiero empezar en el versículo 25. Imagínate una fiesta para este hijo menor que ha regresado después de haber vivido una vida mala, podcast escucha. Regresa y el padre, en vez de reprenderlo, hace una fiesta para él en agradecimiento de que ha regresado. Y la palabra de Dios dice así, Lucas 15, 25.
el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercaba a la casa, oyó la orquesta y el baile. Chanfle. Llamó a uno de los muchachos y le preguntó qué significaba todo aquello. Él le respondió: tu hermano ha regresado a casa y tu padre mandó matar el ternero gordo por haberlo recobrado sano y salvo. Mandó a matar el ternero gordo por haberlo recobrado sano y salvo. Y al escuchar esto, podcast, escucha, fíjate lo que dice la palabra de Dios. El hijo mayor se enojó y no quiso entrar. El hijo mayor se enojó y no quiso entrar. El hijo mayor no quiso entrar. Se enojó y no quiso entrar. Y aquí veo este como paralelo, se podría decir, podcast escucha, de que aquí tenemos a un papá que quiere a sus hijos, a los dos hijos, a sus dos hijos, el que obedeció y el que no desobedeció, y el que lo desobedeció, que diga, los quiere a los dos dentro de su casa, podcast escucha. Y el hijo menor se había largado a un país lejano, dice la Sagrada Escritura, ¿verdad? A un lugar lejano, podcast escucha, y se había ido de la casa del padre. Y ahora vemos a este hijo mayor que al ver que su papá ha recibido al hijo menor con tanto agrado, se podría decir, con tanto festejo, con tanta celebración, ahora el hijo mayor tampoco quiere estar dentro de la casa de su padre. O sea, te voy a decir algo, está cerquita de la casa del padre, está afuerita este hijo mayor de la casa del padre, pero de todos modos está afuera. Y en este momento su propio rencor, en este momento su resentimiento contra su hermano y contra su padre, en este momento por tratar a su hermano de una manera tan misericordiosa, podcast escucha, lo está dejando fuera. O sea, está fuera de la casa del padre sin querer entrar. Está cerquita, pero sigue estando fuera por su enojo, por su resentimiento, por su falta de perdón, se podría decir, podcast escucha. Y fíjate lo que pasa aquí. Fíjate lo que pasa en esta parte de las Sagradas Escrituras. El hijo mayor se enojó y no quiso entrar. Y dice la palabra de Dios que su padre salió a suplicarle. Su padre salió a suplicarle. Como que entrara, ¿verdad? ¿Por qué estás aquí afuera, mi hijo? Ven, por favor, entra. Y el hijo le contestó. Pero el hijo le contestó, dice: hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes. Y a mí nunca me has dado un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Pero ahora que vuelve ese hijo tuyo que se ha gastado tu dinero con prostitutas, haces matar para él el ternero gordo. Podcast escucha, qué feo ese reclamo, qué duro, ¿verdad? Y qué es cierto. Aquí el hijo mayor, el hijo obediente, podcast escucha, no está mintiendo. Es lo que se me hace tan profundo, es lo que llena mi corazón así como de, es que tiene razón el güey. Tiene razón, lo que dijo no es mentira. O sea, los hechos no contradicen lo que está diciendo. Pero está enojado y está miserable, se podría decir, podcast escucha. O sea, está en lo correcto, sí. Hasta ahorita, papá, sí has tratado a mi hermano mejor que a mí, ¿qué pedo? A este hermano desobediente, ¿qué pedo?
Si alguien aquí merece una fiesta, ¿qué no soy yo? Si alguien aquí merece milagros, ¿qué no soy yo? Si alguien aquí, papá, merece como que lo abraces, que lo beses, que mandes a matar el cordero, el becerro, el ternero gordo, que no soy yo. Yo soy el que te he estado obedeciendo, yo soy el que he estado trabajando para ti, yo soy el que ha estado siendo fiel a cada una de tus órdenes. ¿Por qué estás tratando de tan mejor manera a este hijo tuyo que se acaba de desparramar tu fortuna, la mitad de tu fortuna, con prostitutas y en vicios? ¿Por qué lo tratas tan bien si él no merece como yo merezco? Podcast, escucha, te voy a ser completamente sincero. Hay veces que cada vez que me comparo, se podría decir, ¿verdad? con el hijo menor. No, hombre, pues todo está bien chido, ¿verdad? Porque yo sé que muchas veces he sido ese hijo menor. Podcast, escucha, ese primer hijo del cual habla las Sagradas Escrituras aquí, ¿verdad? Ese hijo que ha ido y desparramado toda la gracia de Dios, ha ido y desparramado todas las bendiciones de Dios. Podcast, escuchas, en vicios, en cosas malas, qué sé yo. Podcast, escucha, y al regresar y al saber que tengo un Dios, tengo un papá tan bueno que va a estar aquí conmigo, pues me lleno de gozo. Podcast, escucha. Pero al mismo tiempo también, cuando ha habido partes en mi vida, especialmente donde he estado como en oración, en ayuno, obedeciendo a Dios y todo eso, podcast, escucha, puedo entender la frustración de este hijo mayor, el segundo hijo del cual habla esta parábola. Puedo entender la frustración de que estoy aquí, pero no estoy feliz. O estoy aquí y he tratado y te he obedecido y de repente veo que bendices a bien mucha gente que te ha faltado el respeto. Bendices a bien mucha gente que no ha estado en tu casa. ¿Por qué, papá Dios? ¿Por qué? Y o sea, cuando me pongo en el lado del hijo menor, pues bendito sea Dios por eso, ¿verdad? Gloria a Dios que me perdona cada vez que lo ofendo, cada vez que caigo en el pecado. Podcast, escucha, pero si lo miro del hijo mayor, lo que está diciendo aquí, entiendo su frustración también. Y veo por qué de repente está tan enojado al ver que alguien que en sus ojos merece menos la gracia, la misericordia, la bondad de su papá, los regalos de Dios, los regalos de su papá. Alguien que merece menos, alguien que ha rechazado anteriormente, explícitamente, los regalos de Dios. Ahora Dios y la mano de Dios y la bondad de Dios y el amor de Dios y la misericordia de Dios está como hasta recompensándose, podría decir. Podcast, escucha. Hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes. Y a mí nunca me has dado un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Ese reclamo está fuerte, podcast, escucha. Yo pienso que ese reclamo de repente lo sienten potentemente las personas que en su juventud se han decidido por Dios y ya van como 10, 20, 30 años, podcast, escucha, de estar siguiendo a Dios, de estarle sirviendo a Dios. Y de repente ven cómo en sus vidas se sienten como este hijo mayor. Dios, es que hace tantos años que te sirvo y a mí no me has dado la gracia de un trabajo bueno. Dios, hace tantos años que te sirvo y de repente todavía no tengo hijos. No me has dado esa gracia, Señor, esa bondad, esa misericordia, ese regalo de hijos. Y sin embargo, a otras personas que están teniendo sexo fuera del matrimonio, que están teniendo adulterios. De repente a gente que va a abortar a sus hijos, tú le das hijos, Señor, tú les das esa gracia de concebir, y a mí que te he estado sirviendo por tanto tiempo no me das nada. O sea,
se entiende esa frustración de este hijo mayor que ha tratado de agradar al padre, que no se ha ido de su casa, que ha tratado, podcast escucha, de serle fiel al padre. Y que de repente venga esta persona de regreso que pues estaba perdida en las drogas y haciendo no sé qué tantas cosas. Podcast escucha y ver cómo Dios bendice tanto a esa persona. De repente nos puede llenar a ti y a mí con ese resentimiento de que, hombre, Dios, tú bendices bien mucho a las personas cuando se convierten al principio, pero ya, yo que te estoy sirviendo desde hace como 20 años, nada, no veo milagros. No me hablas, no me bendices de la misma manera que veo que estás bendiciendo a esas personas. Sabemos que Dios siempre nos bendice. Si todavía estamos aquí vivos, ¿verdad? Podcast escucha, respirando. Sabemos que todo esto es una bendición de Dios, milagro tras milagro tras milagro, sí. Pero de repente la mano de Dios, el poder de Dios se ve tan potente, tan presente, tan palpable en las personas que se acaban de enterar de Él, que se acaban de regresar a Él. Podcast escucha. Y eso de repente nos puede dejar frustrados y enojados como chanfle. ¿Por qué? ¿Por qué parece que los quieres más a ellos? ¿Por qué parece que de repente no tomas en cuenta mis sentimientos? ¿Por qué de repente, Dios, parece que no me amas tanto como a esa persona que te ofendió tanto y ahora apenas está regresando a ti? ¿Por qué? ¿Por qué se ve tan injusto de repente? ¿Verdad? Y podcast escucha. Hace tantos años que te sirvo, sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes. Y a mí nunca me has dado un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Y ahora estás tirando la casa por la ventana por esta persona, por este hijo tuyo, le dice, ¿verdad? Fíjate lo que dice la palabra de Dios, podcast escucha. Con mis amigos. Pero ahora que vuelve ese hijo tuyo, que se ha gastado tu dinero con prostitutas, haces matar para él el ternero gordo. O sea, por él haces tanto. Por él que te ha ofendido, por él que te dejó, por él que desparramó tu dinero en cosas malas, con prostitutas. Aquí dice en esta parábola, qué fregados se está pasando aquí. Esa es la frustración, ¿verdad? Esa es la frustración del hijo mayor. ¿Por qué chingados? Perdona la expresión, podcast escucha, pero para que nos entendamos bien cómo se está sintiendo este hijo mayor. ¿Por qué chingados le está yendo tan bien a esta persona que está en pecado, que apenas regresó a ti la semana pasada? ¿Por qué ellos están sintiendo más gozo? ¿Por qué ellos están sintiendo más paz? ¿Por qué estás bendiciendo tanto su vida con milagros y todo eso? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? ¿Qué acaso tengo yo que ser como ellos? ¿Qué acaso tengo yo que ofenderte y luego regresar para que tú me ames más, para que tú me bendigas más? Yo creo que esa no es una buena manera de vivir mi vida, pero ¿qué acaso? O sea, ¿qué? Esa es la frustración, podcast escucha, de este hijo mayor. Tantos años te he servido, he obedecido tantas cosas tuyas y nunca ha salido de tu parte. ¿Por qué? ¿Por qué nunca ha salido de tu parte, Dios? Ve, ¿por qué cuando regresa tu hijo, este que te ofendió tanto, este que desparramó tus riquezas, por qué cuando este pecador regresa? ¿Por qué? Sale de ti, Dios. ¿Por qué sale de ti, papá? ¿Por qué sale de ti matar el cordero gordo y traerle nuevas vestimentas y traerle anillos y traerle sandalias? ¿Por qué tiras la casa por la ventana? Como recompensándolo por lo malo que ha hecho. ¿Por qué? ¿Y por qué nunca ha salido de tu parte? Yo que te obedezco. Yo que nunca he desobedecido. Yo que estoy contigo, Dios. ¿Por qué no sale de tu parte? Ahí te va para una fiestecita con tus amigos. Ahí te va un nuevo trabajo. Te van a pagar más. Ahí te va.
un dineral. Ya no vas a tener que preocuparte tanto por lo que quieres hacer. O sea, la frustración de este hijo mayor es entendible. Podcast escucha. Es entendible. La frustración de este hijo mayor, la injusticia que él percibe, ¿verdad? En ese momento es entendible. Podcast escucha. Ver cómo de repente Dios bendice a las personas que no lo han obedecido por tanto tiempo y que de repente regresan, y como que de repente Dios está como que chido que regresaste, te voy a bendecir, te voy a dar esto, dan ganas de repente. Podcast escucha, como que ¿acaso me tuve que ir yo para que para que me regresara y estuvieras así de feliz? ¿A poco tengo que ser el hijo malo para que me quieras más? O sea, se siente la frustración. Y yo sé que quizás muchas personas sienten esta misma frustración, no solamente con Dios, sino con sus papás o con sus seres queridos. Que de repente ves que tus papás como que le ponen más atención y le dan como de repente más amor al hijo que la está cagando. Amo a todos mis hermanos, pero de repente sí he sentido eso. ¿Qué pedo? Ay, podcast, escucha la frustración de este hijo enojado, este hijo resentido con la vida, este hijo que por más o más ha tratado de vivir su vida rectamente, este hijo que ha tratado de portarse bien, este hijo que ha tratado de no herir a los demás, este hijo que ha tratado de seguir las órdenes o de seguir los mandamientos de su papá Dios, este hijo que ha vivido de la manera más correcta, se podría decir, podcast escucha, que a pesar de saberse capaz de hacer cosas malas, de poder hacer cosas malas, de dejar la casa del padre como lo hizo el hijo menor en la historia, este hijo no lo hizo. Este hijo no lo hizo. Este hijo se quedó con su papá en las buenas y en las malas. Este hijo se quedó con su papá. Esta persona que de repente ha tratado de vivir bien y ver cómo de repente le está yendo mejor, se podría decir, en su percepción, ¿verdad? Ahorita vamos a ver en un podcast, escucha el título de este episodio, te debería decir que no es cierto, la percepción de este hijo mayor no es cierto. Y ahorita va el papá a decirle por qué no es cierto, ¿verdad? Pero el hecho, podcast escucha, de su frustración, es algo muy cierto. Es algo muy, pero muy cierto. El caso es de que este hijo, al ver la reacción de su papá con su otro hijo, el hijo desobediente, con el hijo menor, al ver cómo el papá le está enseñando tanto amor, podcast escucha, este hijo se vuelve un hijo enojado, amargado, triste, desilusionado, enfadado. Y yo no sé si tú alguna vez te has sentido de esa manera, podcast escucha. Yo te puedo ser completamente sincero, yo sí. Yo me he sentido como el primer hijo y también como el segundo, ¿verdad? Como me he sentido bien agradecido con Dios cuando me recibe, podcast escucha, cada vez que lo ofendo, cada vez que cometo pecado y que voy a confesarme, podcast escucha, me siento como ese primer hijo tan agradecido que Dios me recibe de regreso en su casa, ¿verdad? Y también al mismo tiempo me he sentido como el hijo mayor, como ese hijo enojado, amargado, triste, enfurecido de repente, podcast escucha, al ver que Dios está tratando tan bien, de tan buena manera, podcast escucha a esos hijos pródigos, ¿verdad?
Y fíjate lo que a esta frustración, fíjate lo que a este enojo, fíjate lo que a este malentendido que está sintiendo este hijo mayor, esta amargura. Podcast escucha del verse como no amado tanto como el hijo menor. Fíjate la respuesta del papá. Después de que el papá salió, lógicamente, a decirle, a suplicarle, dice la palabra de Dios. Dice, él le contestó: hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes. Y a mí nunca me has dado ni un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Y en el versículo 30, podcast escucha, le dice: pero ahora que vuelve ese hijo tuyo, que se ha gastado tu dinero con prostitutas, haces matar para él el ternero gordo. Y qué curioso, ¿verdad? Que en ese versículo vemos que el hijo mayor ni siquiera le dice: ahora que ha regresado mi hermano. No. Le dice: ahora que ha regresado ese otro hijo tuyo, fíjate lo que haces por él. Pero en el versículo 31, podcast escucha, vamos a ver lo que yo considero el mejor piropo, el piropo más bonito, podcast escucha, que Dios le puede decir a una persona. Cuando yo pienso en este piropo, cuando yo pienso en estas palabras del padre al hijo mayor, yo hasta como que, podcast escuches, que nomás meditando en estas palabras empiezo a llorar. Y empiezo a llorar y empiezo a entender que si yo he sentido alguna vez en mi vida ese sentimiento, ese enojo, esa amargura, qué sé yo, podcast escucha, que estaba sintiendo el hijo mayor en este momento, cuando yo medito en estas palabras del padre a este hijo mayor, el que se quedó en la casa, podcast escucha, hasta empiezo a llorar. ¿Por qué? Porque este es el mejor piropo que Dios puede darle a cualquier persona. Este es el mejor piropo, podcast escucha. No hay nada en las Sagradas Escrituras. He buscado en las Sagradas Escrituras de arriba para abajo. He buscado de arriba para abajo, podcast escucha. De principio a fin he buscado algún piropo que me guste más que este piropo que el padre le da a este hijo enojado, a este hijo amargado, a este hijo disgustado al ver la misericordia de su papá con su hermano que ha fallado. Es el piropo más bonito que he encontrado en la Biblia, podcast escucha. Y está en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 31. Y esto es lo que el padre le responde. El padre le dijo: hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Otra vez, podcast escucha, el padre le dijo: hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. No hay mayor piropo en las Sagradas Escrituras. No hay mayor piropo en las Sagradas Escrituras. Podcast escucha, lo he buscado. Para mí, este piropo es esta frase es una de las frases más hermosísimas, podcast escucha, de la Sagrada Escritura. Tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Si Dios me dice eso a mí, podcast escucha, mi corazón se quebranta de alegría, mi corazón se quebranta de gozo, mi corazón se quebranta de repente de tristeza por haber permanecido en un estado de amargura, de enojo y de disgusto por ver que Dios está bendiciendo a los demás. Podcast escucha, si Dios de repente, cuando yo me estoy enojando y veo que estás bendiciendo a ellos, estás bendiciendo, ¿y por qué no me bendices a mí? Que Dios me diga esto: tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Es como decir, tú ya tienes lo más importante. ¿Qué fregados estás
enojándote, porque y estoy bendiciendo al de allá y estoy bendiciendo al de acá, y si yo estoy contigo, si tú estás conmigo, esa es la más grande bendición. Y no para ahí, porque el Padre le dice, después de eso le dice, y todo lo mío es tuyo. Como diciéndole, si tú querías una fiesta, un cabrito, para llevártelo con tus amigos, para hacer una barbacoa, qué sé yo, nomás pídemelo. Tú estás en mi casa, tú eres mi hijo, todo lo mío es tuyo. Como que el Padre de repente le está diciendo, como es que mira, de todas las cosas que hay aquí en mi casa, tú eres el propietario. Tú eres el propietario de mis bendiciones. Tú eres el propietario de mis gracias. Todo lo mío. Es que podcast, ponte a pensar esa frase. Todo lo mío es tuyo. Y deja que Dios te diga esas palabras a ti en este día, podcast escucha. Todo lo mío es tuyo. Mi gracia es tuya. Mi paz es tuya. Mi amor es tuyo. Mis bendiciones son tuyas. Todo lo mío es tuyo. Todo está a tu alcance. El reino de Dios está aquí ya, podcast escucha. Todo lo mío es tuyo. Mis sacramentos son tuyos. Mi iglesia es tuya. Mi presencia, tuya. Todo lo mío es tuyo. Ponte a pensar en todas las cosas de Dios. Podcast escucha. Dios es rico. Él tiene feria. Es tuyo. Él va a proveer por ti, podcast escucha. Él tiene tanta paz. Es tuya. Es tuya. Yo sé que quizás ahorita estás completamente sin paz. Dios te está diciendo hoy en este podcast, mi paz, la paz de Dios es tuya. Tú tienes alcance a eso. Yo soy tu papá. Tú siempre estás conmigo. Y todo lo mío es tuyo. Podcast escucha esta frase. Esta frase llena mi corazón de alegría. Llena mi corazón de paz. Llena mi corazón de repente de entendimiento. Podcast escucha. Llena mi corazón de esperanza y de fe. Si yo soy hijo de Dios, Dios me está diciendo esto a mí hoy. Si yo estoy siempre con Dios, Dios me está diciendo esto hoy. Qué piropo tan bonito. Qué frase tan maravillosa. Tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Entonces, no debo estar amargado. No debo de estar enojado con Dios. No debo de estar triste porque Dios está bendiciendo a las personas alrededor de mí. También me está bendiciendo a mí porque todo lo de Él es mío. Y si yo de repente quiero un cabrito, ¿verdad? Para festejar con mis amigos, Dios me está diciendo, es tuyo. Llévatelo. Festeja con tus amigos. Muchas veces pienso que hemos sido ese hijo que se queda, a lo menos las personas que han seguido a Dios, ¿verdad? Por bastantes años de su vida. Existe la posibilidad de sentirse como ese hijo mayor, resentidos, enojados, disgustados, hasta celosos de ver cómo Dios está bendiciendo tanto a otras personas y no a ellos. Podcast escucha, pero hoy Dios quiere decirte, hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Podcast escucha. Que Dios te bendiga muchísimo. No sé de repente a quién estoy hablando. No sé si alguna vez tú te has sentido así con Dios o con tus seres queridos. Pero aquí lo que nos enseña esta palabra, esta palabra es de que no tienes que sentirte enojado o triste porque Dios está bendiciendo a los demás. Hoy Dios te está diciendo, hey, tú estás conmigo. Todo lo mío es tuyo.
Bueno, podcast escucha, que Dios te bendiga. Es algo que tenía en mi mente y en mi corazón y que quise compartir contigo en este día, pero ahí después si veo de repente que Dios me habla más o que de repente tengo más pensamientos acerca de esto, porque es literalmente la primera vez que he hablado acerca de este episodio, podcast, acerca de este episodio, hoy nomás, acerca de este pasaje bíblico específicamente. Podcast escucha en el podcast. Y como que todavía sé que todavía como hay algo más, ¿verdad? Como si de repente el primer hijo no queremos ser como él porque no queremos alejarnos de la casa del padre. Y el segundo hijo no queremos ser como él porque a pesar de estar en la casa del padre está todo enojado y amargado. No quiero ser como esos dos hijos. Quizás en otro episodio podemos hablar del tercer hijo, ¿verdad? El que se queda en la casa del padre pero que no se amarga. El que se queda en la casa del padre y sabe que lo que dijo el papá aquí, que siempre estoy con él y todo lo mío es de Dios, todo lo de Dios es mío. No, hombre, pues quizás podemos hablar de ese tercer hijo en otro episodio, ¿verdad? Podcast escucha, ese tercer hijo sería específicamente como Jesús, ¿verdad que sí? O como todos los santos, podcast escucha. Bueno, que Dios te bendiga muchísimo y ahí de rato, no te amargues. Recuerda que Dios te dice hoy, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Ahí nos vemos. Ahí de rato. Bye bye.